didáctica. Doctor, buenos días. ¿Me permite hacer una pequeña preguntita puntual, por favor? Ya, ¿cómo no? Por favor. Sí, profesor, Adelante. quería ver cómo, gracias, quería saber cómo sería el tema de las clases presenciales, debido a que San Marcos ha sacado un comunicado, ¿no? Porque la siguiente semana era presencial. Por favor, si podría dar algunos alcances, o va a ser virtual. Muchas gracias. Tengo entendido que van a ser presenciales. Lunes y martes van a haber talleres. Eso es lo que se ha determinado, ¿no? Sí, sino que le comentaba Ya, porque San Marcos ha ya, comunicado sí, que depende todo. los detalles ya quizás las autoridades le van a transmitir, ¿ya? Bien, colegas, decía que permítame saludarles con la mayor estima. Hoy día vamos a desarrollar nuestra cuarta y última sesión de didáctica universitaria, el arte de enseñar en la universidad. Como sabemos, nuestro curso tiene dos momentos. El primer momento es el momento virtual, el cual culmina hoy, y el segundo momento es de las prácticas, ¿no? Y para esto, digamos, ya las autoridades les comunicarán a ustedes los detalles correspondientes, entiendo vía correo, etc. Bien, como es usual en nuestro curso, vamos a recordar algunos momentos de la sesión anterior para aperturar el tema central de la fecha. Les ruego, por favor, si alguno de ustedes, señores, desea participar, recordándonos en términos generales qué tratamos en la sesión anterior. Si me permite. ¿A ustedes se anima? Por favor. Si me permite, doctor, ¿cómo está Sí, usted? Buenos adelante. días. Buenos días, Cecilia, doctora. Adelante. bueno, ayer usted trató muy interesante sobre los tipos de didácticas, ¿no? Incluyendo la didáctica general, y tocó también el tema de las didácticas específicas, ¿no? De cómo fomentar todo esto, así como la utilización de las TICs y la utilización, pues, de la formación de los PPTs, ¿no? Que cómo deben conducirse en clase, así como las orientaciones sobre cómo, qué temas o qué cosas leer para poder involucrarnos más dentro del sistema de la pedagogía, sobre todo del tema de la educación superior, ¿no? Claro. Muy bien, doctora, muy amable. ¿Algún detalle más, distinguidos colegas? ¿A una intervención más, complementando lo que muy bien ha señalado nuestra colega? ¿Algún punto que ustedes consideren resaltar sobre lo tratado? Sí, doctor. Sí. Adelante, doctora. ¿Cómo está? Buenos días con todos. Por mi parte, resaltar la diferencia que hizo usted entre un material y un recurso didáctico, ¿no? Entonces, en la medida en que preparamos todos nuestros materiales y eso lo ajustamos con una metodología, un objetivo, ¿no? Y el logro de una competencia, pues estamos trabajando ya un recurso didáctico. Claro, muy bien, doctora, muy amable, gracias. Sí, pues, efectivamente, en la sesión pasada, en términos de síntesis, hemos tratado acerca de los recursos didácticos y diseño del acto didáctico, ¿no? Me gustaría que alguno de ustedes se sirva a responder esta sencilla pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre recurso didáctico y material didáctico? De acuerdo a nuestra experiencia y a lo tratado, ¿cuál sería la diferencia principal entre recursos didácticos y material didáctico? A ver, ¿quién nos quiere ayudar, por favor, recordando este punto? Señores. Yo, profesor, a ver. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Buenos días. Usted manifestaba que los recursos didácticos son las herramientas muy importantes que nos permiten a nosotros fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Esos recursos nos ayudan a motivar al estudiante para poder lograr la atención que nosotros esperamos del estudiante ante un tema.
y que eso le motiva al estudiante a poder a facilitar ese proceso, también nos ayuda a desarrollar habilidades en el estudiante, de tal manera que pueda promover un ambiente agradable en la que el estudiante no se sienta tan apurado que el profesor termine con las clases, sino que tenga el interés por el campo. Y los materiales son las herramientas que nos pueden permitir a nosotros fortalecer esos recursos necesarios que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, cuando usted terminó la clase, dijo algo muy importante, cuánto por ciento de nuestros estudiantes pueden leer, cuánto de nuestros estudiantes pueden leer, analizar y decir lo que piensan, ¿no? Es lo que más o menos entendí en esa clase. Claro, muy bien, doctora, muy amable. Gracias. Sí, pues efectivamente, mientras más sentidos intervenga durante la sesión de aprendizaje de parte del estudiante, la posibilidad de aprender es mayor. Por eso tenemos que buscar las estrategias más apropiadas para que el aprendizaje se logre de manera efectiva, ¿no? Si solamente siempre empleamos el oído, ¿no?, y la vista, la posibilidad de aprender va a aumentar si, por ejemplo, los estudiantes hacen una práctica, ¿no? Entonces, es muy importante hacer prácticas, porque después de todo, si la hacemos, estamos realmente trabajando por competencias, ¿no? Porque si en una asignatura decimos que en el sílabo que trabajamos por competencias y no hacemos prácticas, entonces sencillamente no estamos trabajando por competencias, porque las competencias, como todos sabemos, involucran no solamente la teoría, sino también obligatoriamente la práctica para desarrollar el saber hacer. Y también comprende los valores, el saber ser, ¿no? Entonces es importantísimo estos tres aspectos al planificar nuestro trabajo en el aula. Y nosotros hoy día vamos un poco a recordar y a intercambiar experiencias en cuanto a cómo comprobar si han aprendido los estudiantes. Si bien es cierto, los recursos y los materiales didácticos nos ayudan para que el alumno aprenda, sin embargo hay que tener presente además que no solamente es tener el material, sino también hay que manejarlo creativamente, ¿no? Porque cuando el profesor es original en su trabajo, en el aula, entonces al material didáctico le va a dar vida, entre comillas, en el sentido de que ese material va a servir plenamente para que el alumno aprenda bien lo que le estamos enseñando. Entonces, no se trata solamente de mostrar algo, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso de las diapositivas, si es un texto, presentamos poco a poco los fragmentos del texto para analizarlos, ¿no? Porque puede ser un texto largo, un texto corto, pero si es largo, entonces lo fragmentamos de 2 o 3 líneas, ¿no? Y poco a poco vamos presentando parte por parte del texto. Estoy de acuerdo cuando que no debe presentarse, por ejemplo, en una diapositiva, todo el texto, porque sencillamente los estudiantes no van a leer todo el texto. En cambio, si lo presentamos fragmentado, subdividido, ese párrafo subdividido, y lo vamos soltando, entre comillas, poco a poco, y además lo analizamos, lo interpretamos y lo comentamos como hacemos en la sesión, ¿no? ¿No es cierto? Todo esto nos va a llevar a que cuando los evaluemos, quizás obtengamos cada vez mejores resultados. Entonces, hoy día, en nuestra sesión, estimados colegas, vamos a recordar e intercambiar experiencias en cómo evaluar a los alumnos y para qué hacerlo. Bien, comencemos un poco recordando el término evaluación. ¿Cómo evaluamos las competencias? ¿No? ¿Cómo evaluamos las competencias? Recordemos un poco, primero, el punto de partida es recordar qué es evaluación.
En realidad, muchos autores han escrito sobre el tema y a veces el leer tantos textos sobre el mismo tema a veces nos puede generar una confusión, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿a quién le creo? Entre comillas, ¿no? ¿A cuál de ellos le hago caso? ¿No? Sencillo, usted decide cuál de los caminos o de las definiciones o de las teorías propuestas o de las técnicas expuestas, usted puede confirmar cuál de ellas le da mayor o mejor resultado. Y se puede quedar con esa técnica o con ese método, etc. Eso depende de nosotros mismos. ¿Qué tan exitoso resulta el punto propuesto por algún autor, algún investigador, etc.? Entonces vamos a recordar que la evaluación, empezamos diciendo que es un proceso. ¿Por qué? Porque evaluar a un estudiante requiere desde la primera clase hasta el último día que tengamos clase o sesión de aprendizaje con ellos. Debemos evaluar todo. Es decir, el profesor, considero, debe estar en condiciones de conocer, no solamente desde el punto de vista cognitivo a sus estudiantes, sino también desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista actitudinal, ¿no? Es más, lo ideal, y digo lo ideal porque de repente es muy poco tiempo o muchos estudiantes tenemos, lo ideal es que cada profesor esté en condiciones de elaborar un informe técnico, pedagógico, de cada uno de sus estudiantes, ¿no? Entonces digo lo ideal porque esto requiere pues muchísimo tiempo, que no sean más de 10 o 12 alumnos, etcétera, ¿no? Por aula. Entonces, un proceso complica una serie de etapas, ¿no? Segundo, la evaluación es un proceso que formula, ¿no?, juicios. Pero este proceso también comprende tres aspectos. La evaluación es un proceso que comprende tres aspectos: en la obtención, en la formulación y en tomar alguna decisión. Entonces, este proceso va orientado a obtener información. Con esta información va a formular juicios. Este proceso, que es la evaluación, va a tomar, en base a los juicios, decisiones. Luego, ¿no?, podemos decir en términos generales que esta es la estructura básica del concepto de evaluación. Entonces recordemos, colegas, que la evaluación es un proceso. No solamente es poner una nota cuando ya va a terminar la asignatura, ¿no?, y basarnos solamente en el examen, nada más. Pero esa es una evaluación tradicional, ¿no? Desde el primer día de clase, el estudiante también nos va a evaluar, ¿no? Por eso es que en didáctica tenemos un primer capítulo que se llama la primera sesión de aprendizaje. Es decir, la carta de presentación del profesor, ¿no? Entonces, esta es la sesión que requiere aún más dedicación de parte nuestra, porque nos vamos a presentar ante los estudiantes y ellos desde el primer momento nos van a ir evaluando. La primera impresión es la que los va a impactar. Por eso, colegas, estimados colegas sanmarquinos, creo que es importantísimo, ¿no?, evaluar cada uno de los momentos de la sesión de aprendizaje. Bien. Cuando decimos evaluación de competencias, ¿a qué nos referimos? Es un proceso dinámico y multidimensional. Segundo, tiene en cuenta el proceso y el resultado de aprendizaje. Ofrece resultados de retroalimentación cuantitativa y cualitativamente. Sirve a un proyecto ético de vida. 5, reconoce todas las potencialidades del estudiante. Y 6, se basa en criterios objetivos y evidencias consensuadas. Bien,
Analicemos, ¿no, colegas, cada uno de estos puntos que hemos visto en el párrafo. ¿Por qué se dice que la evaluación por competencias es un proceso dinámico y multidimensional? Porque en este proceso de evaluación de competencias debe haber una sesión interdinámica donde participe constantemente el estudiante, el profesor que trabaja por competencias, ¿no?, o basada en competencias, ¿no?, la organización de su clase, tiene que estar siempre participando el estudiante, haciendo preguntas o respondiéndolas o participando en los trabajos grupales, igual que el profesor, como hemos venido sosteniendo, ¿no? En un trabajo grupal, el profesor debe vigilar el trabajo de cada uno de los grupos, rotando constantemente por todos ellos, ¿no? Con la finalidad no solamente de observarlos, sino de asesorarlos y ayudarlos en el momento que nos necesiten. ¿Por qué multidimensional? Porque comprende varias áreas, ¿no? El área, área cognitiva, ¿no?, el área procedimental, ¿no?, y el área actitudinal. Punto 2. ¿Por qué tiene en cuenta el proceso y el resultado del aprendizaje? Porque, como decíamos hace unos minutos, evaluar por competencias significa evaluar desde el primer momento que comienza nuestro trabajo, ¿no? Todo acto donde el alumno manifieste interés, por ejemplo, si el profesor está explicando un tema, colega, ¿no?, y un estudiante levanta la mano espontáneamente, ¿no?, consideramos que es un mérito para el profesor, porque es un indicador que está atendiendo nuestra clase. Pero en cambio, si los estudiantes nunca levantan la mano, ¿no?, en ninguna sesión, entonces también eso es un indicador que no están motivados. Entonces hay que autoevaluarnos, ¿no? Reconsiderar nuestro trabajo inicial, sobre todo. Cómo hemos comenzado el trabajo que no hemos motivado. Es más, cómo lograr que se emocionen, ¿no?, como se viene sosteniendo a través de las investigaciones actuales del día, en este momento, ¿no? La emoción es una de las metas de los mejores profesores, ¿no? Lograr que sus alumnos se impacten por el conocimiento que él está transmitiendo. El resultado del aprendizaje es lo que al final se obtiene, ¿no? Si yo en el examen el 100% de estudiantes sale aprobado, también hay que hacer una metaevaluación. ¿Por qué salieron todos aprobados en el examen? Si cuando sale la mayoría desaprobados nos preocupa, también nos debe preocupar por qué salieron todos aprobados. Si los estudiantes aprobaron en su totalidad el examen, porque las preguntas fueron muy fáciles, o fueron tradicionales, o fueron memorísticas, entonces no podemos cantar victoria en un 100%, ¿no? En cambio, si las preguntas que les hemos formulado a nuestros estudiantes son preguntas para que ellos analicen, para que ellos interpreten y tomen una decisión, perfecto, felicitaciones, usted ha logrado la meta que es para muchos docentes un imposible, ¿no? 3. Ofrece resultados de retroalimentación cuantitativa y cualitativa. Cuando decimos resultados de retroalimentación, nos estamos refiriendo, estimados colegas, al feedback, ¿no?, a la necesidad de volver a explicar aquellos puntos que consideramos el estudiante no lo ha comprendido. ¿Y por qué decimos esto? Porque hacemos una pregunta a los estudiantes, ¿no?, y si no nos contestan, y si vuelvo a hacer otra pregunta sobre lo explicado y no nos contestan, entonces eso requiere una retroalimentación, un volver a explicar. No es solamente la actitud del profesor que por muy buena voluntad que tenga, ¿no?, y dominio de su tema,
Él expone todo lo que sabe, perfecto, impacta a sus estudiantes, pero al final, si les tomamos una prueba de salida en ese mismo momento, ¿cuántos la aprueban? Si la aprueban la mayoría, felicitaciones, perfecto. Pero ¿y si no es así? ¿Qué pasó? Entonces solamente podemos decir, fue música, ¿no? Para los oídos, ¿no? O sea, le encantó escuchar a su profesor. ¿Cuánto sabe? Perfecto. Pero es que la meta ahora no es el protagonismo del profesor, ¿no? No es el profesor enciclopédico que sabe muchísimas cosas, perfecto. Pero en el rol del docente, ahí es otra la situación. El profesor, como docente universitario, está llamado a contribuir a formar los mejores profesores o los mejores abogados, los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores literatos, los mejores profesores de educación física, etc. Esa es la meta de nuestra gran universidad. Entonces, la retroalimentación puede ser cuántica, ya sea en cantidad o en calidad. ¿Qué cantidad de información debo repetir? Debo volver a explicar. Entonces, miren, no se trata de acabar rápido el sílabo. No, ya se va a acabar, ya son las 16 semanas del ciclo y ya tengo que terminar sí o sí. Por favor. No se trata de acabar el sílabo. Se trata de que evaluemos realmente si estamos logrando las competencias que la universidad nos pide para lograr un profesional con un perfil altamente competitivo. En el cuarto punto decimos, ¿no?, que la evaluación de competencias sirve, ¿no?, a un proyecto ético, ¿no?, a un proyecto ético de vida, ¿no? Es decir, se asume que el estudiante, ¿no?, dentro de las competencias que ha alcanzado, está el punto axiológico, el desarrollo de valores. Entonces, un profesional con alta capacidad ética jamás, ¿no?, va, por ejemplo, si es un estudiante de posgrado, jamás va a copiar en un examen, ya sea virtual o presencial, ¿no? Entonces, en realidad, la situación de la ética es un tema muy, muy delicado y muy importante, ¿no? Si a un estudiante le tomamos un examen vía virtual y el estudiante, a pesar que tiene la tentación a la mano, ¿no?, en su casa tiene X apoyo, ¿no?, y a pesar de ello no copia, no busca la respuesta, entonces, qué bien, ¿no? Felicitaciones, ¿no? Quinto, reconoce todas las potencialidades del estudiante. Nuestros estudiantes, poco a poco, vamos a ir descubriendo todas las fortalezas que tienen, ¿no? Si un estudiante, por ejemplo, tiene buenas iniciativas, estamos pensando en que es una persona con un potencial creativo, ¿no es cierto? Planteo un problema, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo pueden solucionar este problema? Una lluvia de ideas, ¿no?, etcétera. Entonces, por ahí estoy observando los estudiantes que están dando las alternativas más prácticas, más exitosas. Quinto, ¿no?, o sexto, se basa en criterios objetivos y evidencias conceptuales. Es decir, si un estudiante, ¿no?, en un examen logra responder todas las preguntas, ¿no?, que el profesor ha formulado, por ejemplo, preguntas relacionadas a la solución de la problemática social, ¿no?, a un entorno real, ¿no?, y presenta las pruebas que sustentan sus respuestas, perfecto, perfecto. Entonces estamos frente a un futuro profesional exitoso. Ahora bien, cuando estamos frente a resultados adversos, ¿no?, cuando un estudiante haga una pregunta durante la sesión de aprendizaje, ¿no?, el discente, entiéndase el estudiante, el alumno, el participante, o sea,
términos sinónimos para el alumno. Al alumno también le llamamos discente, participante, estudiante, etc., ¿no? Entonces, cuando el estudiante, digamos, pudiera ser, responde con una situación, digamos, totalmente fuera de lugar, ¿no? Ante la pregunta que el profesor ha formulado, entonces jamás nosotros debemos, me permito proponer, ¿no?, esto en base a la experiencia, jamás hagamos quedar en ridículo al estudiante. Por ejemplo, en una oportunidad, en uno de los diarios de la capital, bueno, antes de la pandemia, leí una noticia que un profesor, al alumno que llegaba tarde a su clase, lo hacía bailar en la puerta. Imagínense, universidad. Increíble, ¿no? Entonces, si el estudiante comete un error dentro del aula, llámese en el tipo de respuesta que nos da o con sus compañeros, hay que manejar con mucha estrategia esa situación. Entonces, estamos trabajando por competencias y esto también es una clara oportunidad, no solamente para el estudiante, sino también para el docente. Ambos tienen que demostrar integridad, no solamente integridad cognitiva, sino también integridad procedimental y integridad emocional. Debemos ser personas con una alta inteligencia emocional, como más tarde lo vamos a sostener. Entonces, ¿qué es una competencia? Competencia también es un término polisémico, ¿no es cierto? Lo podemos emplear en cualquier momento. Una competencia deportiva, ¿no? En fin, ¿no? X naturaleza. Pero en términos de didáctica universitaria y de pedagogía universitaria en general, vamos a recurrir a algunos autores. Por ejemplo, este autor, Lassner, nos dice, es un hacer complejo, resultado de la integración, la movilización y la adecuación de capacidades, conocimientos, actitudes y habilidades, utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter común. A ver, les pido a ustedes, señores, por favor, si quieren participar, por favor, o si desean, los invito a participar interpretando esta definición de este autor, ¿no? Lassner, sobre qué es una competencia. A ver, ¿podemos, por favor, los invito a ver a algunos de ustedes que están asistiendo y les agradezco muchísimo a los asistentes, a los colegas asistentes, su presencia esta mañana? Profesor. Sí, adelante, por favor, doctora. Vamos a, buenos días a los colegas. Considero que esta propuesta del aprendizaje para lograr una competencia significa que los estudiantes y que el docente entren en una nueva, una nueva forma, ¿no?, de enseñanza-aprendizaje, porque efectivamente implica éticamente una mayor cercanía entre los saberes, los comportamientos, cómo hacer las cosas, implica una mayor armonización de más elementos, como dice ahí, ¿no? Y que al final de cuentas, este tipo de acercamiento y este tipo de trabajo coordinado con aspectos más complejos permite una mayor dinámica y no estancarse solamente en el aspecto, por ejemplo, cognitivo, ¿no? Sino que es una cuestión más integral. Eso es lo que me parece, profesor. Claro, muy amable. Gracias por su participación. Aquí hay dos términos que son importantísimos, ¿no? Fíjese lo que dice Lassner. La movilización, subrayo, la movilización y la adecuación de capacidades. Cuando decimos movilización de capacidades, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Que el estudiante debe poner en práctica esas capacidades en todo momento, ¿no? Y cuando dice adecuación, es adaptar esas capacidades a diferentes situaciones. Creo que un colega desea participar, no sé, por favor, adelante, con todo gusto, para escucharlos.
Sí, A ver, doctor. Buenos adelante, días. ¿Cómo doctora. está? ¿Cómo Le está? escuché. Sí, y Adelante. definitivamente muy interesante, ¿no? Pero también pienso, doctor, que este tema de competencia, ¿no? Con el talento del alumno es llevarlos también, conducirlos, ¿no? A que puedan ellos tener este rico trabajo complejo con un resultado fuerte. No solamente la triangulación entre conocimiento, docente y alumno, ¿no? Sino llegar a un consenso total de poder hacer que ellos crezcan, que ellos tengan una responsabilidad propia para poder tener este tema de que, por ejemplo, no, si no me exigen, bueno, yo no hago, ¿no? Sino que yo mismo poder ser capaz de llevar todo mi trabajo de aprendizaje conducido por un maestro para poder tener y complementar mi término de competencia. Eso quería comentar, doctor. Muy amable, doctora. Gracias por su valiosa participación. Vamos a conocer ahora, a recordar otra propuesta en cuanto a qué es una competencia. Por ejemplo, en el proyecto Tuning, ¿no? En el 2007, recordemos que el proyecto Tuning es el resultado de aportes internacionales de muchas universidades del mundo, tanto de América como de Europa. Entonces, en este proyecto se acordó que la educación superior se desarrolle en base a competencias. O sea, que no es un tema que se le ocurrió a fulano, etcétera. No, 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 por favor, hay que estar bien informados, ¿no? El proyecto Tuning es un proyecto internacional, repito, respuesta a la problemática universitaria a nivel mundial, en todos los continentes. Entonces, hubo una reunión internacional, y ha habido más de una, donde ha participado Perú, obviamente, y se propuso, pues, este punto importantísimo, el de las competencias. Entonces, aquí en el proyecto Tuning, nos dicen que las competencias representan una combinación dinámica de atributos, conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del aprendizaje o lo que los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso educativo. Es decir, en Tuning, en el proyecto Tuning, ¿no? Se comentaba un poco sobre las debilidades y las fortalezas del sistema universitario, ¿sí? La educación superior, ¿no? Y encontraron pues, que el sistema universitario tenía muchas debilidades, ¿no? Que no es el tema tratar en este momento, ¿no? Y encontraron también que había muchas fortalezas. Sin embargo, las debilidades preocupaban más que las fortalezas. Entonces surgió la necesidad de esta propuesta, ¿no? La del proyecto Tuning, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de una competencia? Según Tobón, un investigador, ¿no? Didáctica. Según Tobón, una competencia, ¿no? Tiene 4 características o 4 componentes. Un verbo de desempeño, que lo estamos coloreando de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo al componente. Según Tobón, el verbo de desempeño se coloca al inicio, que representa la habilidad procedimental, según él. Luego el objeto. ¿Cómo está? Luego la finalidad. ¿Cómo está? Y la condición de calidad, ¿no? Entonces, son los 4 componentes de la competencia según Sergio Tobón. Ya. ¿No? Vamos a presentar un ejemplo de competencia según esta propuesta de Tobón. Cada color, les ruego, colegas, por favor, los micrófonos, por favor, los micrófonos, les pido, por favor, apagar sus micrófonos para que no haya interferencia. Gracias. Estamos poniendo... Profesor Jesús Horna, por favor, apague su micrófono. Gracias, gracias. Colegas, se está presentando un ejemplo de competencia, ¿no? Donde estamos observando diferentes colores según el componente
que forma parte del diseño. ¿Qué dice la competencia? Desarrolla, fíjense, y vemos arriba a qué color corresponde, a qué componente, al verbo de desempeño. Desarrolla. Luego viene, desarrolla un proyecto productivo o social. Está con otro color y corresponde al segundo componente, al objeto, para satisfacer una determinada necesidad de la comunidad y así obtener ingresos económicos. Entonces, ¿con cuál la relaciono? Con el componente 3, que tiene el mismo color, finalidad. Con base en unas determinadas normas de redacción siguiendo criterios de estructura establecidos en el área. La relaciono con el punto 4, condición de calidad. Entonces, esta asociación entre cada uno de los términos y el color que se presenta arriba es para tener didácticamente una idea clara de la estructura de esta competencia que propone Tobón. Ahora bien, ¿qué nos dice la experiencia? ¿No? ¿Cuál es el aporte del profesor? ¿No? Porque es fácil repetir lo que otros dicen. Esta no es una clase tradicional, ¿no? Donde solamente nos limitamos a decir lo que hemos aprendido y se dice de memoria, como si se aprendiera una grabadora, ¿no? Eso no, pues. ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué nos dice la experiencia? Me parece que aún más didácticamente presentada, la competencia puede tener la siguiente estructura. Asumiendo que la estructura básica de una competencia nos indica que ella, la competencia, debe estar formada por 3 saberes, básicamente por 3 saberes. Por el saber conocer, por el saber hacer y por el saber ser, S-E-R, el saber ser, que corresponde, el saber conocer corresponde a la teoría, al dominio del tema. El saber hacer corresponde a la práctica y el saber ser a los valores. Ahora, estos 3 saberes deben estar precedidos por una capacidad en tiempo presente. Por ejemplo, analiza, sintetiza, explica, ¿no? Genera, etc. Entonces, si yo digo, por ejemplo, analiza, ¿no? La estructura o analiza la ultraestructura celular, ¿no? Entonces estoy comenzando, esa parte de la competencia, ¿no? Comprendería la capacidad específica, analiza. La ultraestructura de la célula es el contenido. Y luego agrego el contenido procedimental. En el microscopio electrónico, con la muestra, ¿no? Dada, ¿no? Y ahí estaría tocando el saber hacer. Y puedo terminar diciendo, ¿no? Y valora, ¿no? La importancia en la organización del ser vivo. Entonces, ahí al final, ¿no? Estoy considerando el saber ser. Entonces, de ese punto de vista, ¿no? Colegas, la competencia no es tan compleja, no se ve así un poquito engorrosa, ¿no? Simplemente poner Profesor, ¿le puedo la hacer una capacidad, preguntita? ¿no? La capacidad específica, luego los 3 saberes, ¿no? Lo cual indica, por supuesto, ¿no? Insisto una vez más, ¿no? Estimados colegas. Profesor, si me permite. Un segundito, por favor. Entonces, que finalmente, ¿no? Cuando se trabaja una competencia, tenemos que lograr entonces el desarrollo de valores en los estudiantes, de las habilidades procedimentales y del conocimiento actual, académico, ¿no? De lo que estamos exponiendo. Adelante, doctora, le escuchamos con todo gusto. Mire, solamente para pedirle, por favor, en el ejemplo que usted señala, ¿cómo entenderíamos el saber hacer? O sea, el cómo en el que se centra la competencia, ¿no? Como usted bien dijo, el hecho de la práctica. ¿Cómo ubicaríamos acá? ¿Estaría confundiéndose con la condición de calidad? ¿El hacer? Gracias. No. Ya. Aquí, digamos, en el ejemplo de Tobón, ¿no? Él dice
en cuanto a, fíjese lo que dice, para satisfacer una determinada necesidad de la comunidad y así obtener ingresos económicos. Quiere decir que ahí implica un movimiento, una actuación del sujeto, ¿no? Dice, para satisfacer una determinada, o sea, está pensando en cómo aplicar, ¿no? Ese proyecto productivo. Dice, ¿él para qué lo va a hacer? Para satisfacer una determinada necesidad de la comunidad y así obtener ingresos económicos. Yo entiendo que por ahí va la parte práctica, ¿no? Pero el cómo, profesor, le preguntaba, ahora, el cómo lo va a hacer. Claro, con base en unas determinadas normas de redacción. Entonces ahí implica ya un punto ya que tiene que ver con la capacidad del sujeto para poder elaborar un texto, etc. Okay. O sea, la condición de calidad sería. Claro, Gracias. claro. Bueno, Bien. creo que debería mejorarse un poco, ¿no? Tal vez discutiéndole a Tobón podríamos decir que el cómo no está muy claro, ¿no? Porque tendría que desarrollar esa habilidad procedimental, ¿no? Claro, que no debería se ser ve, más, solamente está desarrollo. Claro, debería ser más preciso, ¿no? Por eso, entonces, desde el punto de vista didáctico, sí, es mejor. Profesor, Sí. disculpe, ¿puedo apoyar acá en una experiencia de repente mía sobre Sí, la por pregunta de la favor. profesora y el término de Adelante, tema? doctora. Adelante, con todo gusto, por favor. Adelante, le Sí, escuchamos. soy Rosa Alcántara. Bueno, en mi experiencia, por ejemplo, yo soy docente de emprendimiento e innovación. Desarrollo el tema de la creatividad en la Facultad de Biología. Entonces, leyendo este término que usted acaba de decir, gracias también a la profesora que ha dicho cómo hacer que esos tres saberes se unan. Por ejemplo, en los alumnos de biología, lo que hago es que puedan, como dice, desarrollar un proyecto productivo o social para satisfacer una determinada necesidad de la comunidad y así obtener ingresos económicos con una base determinada. Por ejemplo, yo a los chicos les digo, chicos, en base a sus ideas, a su formación, ¿qué necesidades tiene ahorita la población para generar emprendimientos con innovación, que son los bionegocios? Entonces ellos, por ejemplo, en base a sus estudios, han evidenciado de repente los hongos que ellos estudian en la escuela de microbiología, por ejemplo, y por lo cual agarran en base a sus estudios, a sus saberes, quieren hacer. Entonces les digo, vamos a hacer un proyecto de emprendimiento en base a eso. Y han generado diferentes habilidades, ¿no? Diferentes productos como, por ejemplo, mermeladas a base de hongos, pleuretus, creo que lo llaman ellos, pues yo soy de emprendimiento. Entonces, ahora, ¿cómo se desarrolla esa mermelada con una específica componente nutritiva? Y ahora lo que nosotros le decimos ahora, ¿cómo lo vamos a vender para obtener una economía y también cubrir una necesidad de la población? Puede ser un poco esto de repente, como yo aterrizo y más cosas, pero de manera rápida para explicarles que este término me encanta, lo que dice, no quiero intervenir más, pero más o menos pienso que por ahí estaría bien si de esta manera se aplica o podría mejorar. Claro. Muy amable, Profesor, doctora. ¿puedo hacer algunas reflexiones? Discúlpeme, se nos Profesor. pasa ya la hora, pero la vamos a escuchar, pero le ruego que sea breve, lo más breve posible, porque ya estamos con la hora que tenemos que avanzar, ¿ya? Adelante, le escuchamos. Breve nomás. Primeramente, los saberes en la serie de actitud para entender lo que es la competencia. Lo que me preocupa a mí es que la universidad tiene un sentido de descubrir lo nuevo, lo que no necesariamente se adapta, mientras que la competencia es de adaptación al estatus, adaptación al mercado, adaptación a lo que hay. Pero frena un poco el desarrollo del saber, que es ilimitado, y los objetivos también. Entonces, imagínense que yo, desde el punto de vista de las ciencias sociales, busco la verdad y develo la situación crítica, la corrupción que hay, y la digo, ya pues no soy competente, no me contratan, hasta me terruquean. ¿Se da cuenta? Entonces la universidad busca el saber más allá de la competencia, pero la competencia sí es para la profesionalización. Por eso me preocupa que se haya quitado eso de escuela académico-profesional y sea solamente profesional, por el perfil de competencia, pero que le resta academicismo, cientificidad, posibilidad de cambio. Ya, doctora, muy amable, gracias. Gracias por su aporte, muy amable.
Vamos a ver y vamos a recordar algunas técnicas e instrumentos de evaluación. Clasificación de las técnicas e instrumentos de evaluación, ¿no? Bien, estamos viendo acá en la diapositiva, ¿no?, algunas técnicas de observación, por ejemplo, orales, exámenes, que lo hemos aplicado más de una vez, intervenciones, diálogo, exposición, entrevista. En escritos podemos ver otras técnicas, ¿no? Como exámenes nuevamente, trabajos de investigación, monografías, resolución de problemas, informes, ensayos, proyectos de ejecución, resolución de problemas, prácticas de taller, pruebas de demostración, procesos, ¿no? En realidad, como estamos viendo, colegas, hay una serie de técnicas para poder evaluar, ¿no?, a los estudiantes. Bien, ahora recordemos algunos instrumentos. Por ejemplo, para los conocimientos, una prueba objetiva, la prueba de cuestionarios, la guía de entrevista, los ensayos, los informes, los mapas conceptuales y otros. Para las habilidades, ¿no?, cuadro de cotejos, cuadro de progresión, ficha de prueba de ejecución, portafolio de evidencias, proyectos, solución de problemas, estudio de caso, rúbricas, otros. En cuanto a las actitudes, registro de rasgos, anecdotario, fichas de autoevaluación, fichas de coevaluación, fichas de seguimiento de actitudes, otros. Bueno, quizás en nuestro ejercicio docente del día empleamos una que otra técnica o también los instrumentos. Nos es familiar. Sin embargo, miren, colegas, tenemos una gama de instrumentos que pueden rotar igual que las técnicas, ¿no? Entonces podemos variar la manera como evaluamos a los estudiantes. Por ejemplo, aquí tenemos una vista con una escala de observación, instrumento para registrar participación de las intervenciones orales cotidianas, ¿no? En cuanto al aspecto de contenido y al aspecto de forma, ¿no? El número de alumnos en la columna de la izquierda. Luego tenemos las alternativas, responde a lo que se pregunta, lo respondido se relaciona con lo que se pregunta, adiciona información, aporta opinión. Miren, todos estos detalles, ¿no?, que requieren pues un trabajo así, ¿qué les puedo decir? De mucho empeño del profesor, ¿no? Donde tiene igual peso lo académico, ¿no?, que lo didáctico. Entonces, los dos, ¿no?, son los pilares en las que descansa el éxito del docente universitario, ¿no? El dominio académico y el dominio de la didáctica, ¿no? Entonces es importante dedicarle también gran tiempo a este trabajo. Ahora, una escala de observación, ¿no? Por ejemplo, observación de células del epitelio bucal humano, ¿no? Tenemos ahí, ¿no?, los diferentes aspectos. Por ejemplo, prepara un porta, ¿no?, se supone un portaobjetos, con una gota de agua al centro. Y así va mostrándose diferentes aspectos, ¿no?, que vamos a observar, ¿no? Luego, una lista de cotejo, ¿no? Vemos los indicadores y las alternativas, sí o no, ¿no? Por ejemplo, el primer indicador, parte de las necesidades, intereses y problemas de los discentes. Recoge adecuadamente los saberes previos, ¿no? Ese es en cuanto a una sesión de aprendizaje matemática, ¿no? Luego, veamos ahora las rúbricas. Una rúbrica, dice aquel texto, una rúbrica de evaluación no es más que una matriz de evaluación que identifica ciertos criterios para el trabajo. Una rúbrica es una matriz que puede explicarse como un listado del conjunto de criterios específicos y fundamentales que permiten valorar el aprendizaje, los conocimientos o las competencias logradas o logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular. Ya hemos escuchado y hemos hecho más de una vez este punto de la rúbrica, ¿no?
Pero recordemos cuál es la estructura de una rúbrica, ¿no? Estamos viendo en la columna vertical, de la primera columna de la izquierda, los criterios, ¿no? Asistencia, con respecto a evaluar trabajo en equipo, ¿no? Criterios: asistencia, puntualidad, trabajo asignado, contribución. ¿Cuáles son los niveles? Excelente, bueno, satisfactorio, deficiente. Entonces, en la experiencia diaria que tenemos en la universidad, nos lleva pues a elaborar nuestras rúbricas, para lo cual debemos tener cuidado en hacerlo, ¿no? En los detalles que vamos a considerar. En toda rúbrica podemos considerar las siguientes partes: los criterios, ¿no?, que estamos viéndolo acá, que vamos a considerar para un tema determinado. Luego los niveles: excelente en este caso, bueno, satisfactorio. Podemos ponerle puntaje a los niveles. Y luego los descriptores, que son los enunciados que están en las otras columnas, ¿no? Por ejemplo, para el criterio asistencia, en el nivel excelente, ¿cuál es el descriptor? Dice: asistió al 100% de las reuniones y actividades programadas por el equipo. En cuanto a la puntualidad, para el nivel excelente, llegó a tiempo al 100% de todas las reuniones y actividades programadas por el equipo, y etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto al deficiente, ¿no?, vayamos al extremo, ¿no?, al extremo de los niveles. Deficiente en cuanto a asistencia. Dice: asistió al 59% o menos de las reuniones o actividades programadas por el equipo. Entonces, como estamos viendo, ¿no?, de excelente va desmejorando, digamos, ¿no?, el descriptor hasta el punto de deficiente. Y de acuerdo a eso, nosotros le vamos a asignar un puntaje, ¿no? Bien. Ahora, evaluación de prácticas de laboratorio, ¿no? Los alumnos en la primera columna, ahí estamos observando un cuadro de doble entrada, ¿cierto? Alumnos o discentes o participantes en la primera columna de la izquierda. Luego los criterios para evaluar prácticas de laboratorio. Porque inclusive, a propósito de la práctica de laboratorio, ¿no?, hay todo un procedimiento para un examen de prácticas, ¿no? Estoy ya diseñando el próximo video, que lo pienso publicar en los próximos días, sobre una propuesta de cómo evaluar las prácticas en ciencias, ¿no? Bien, entonces acá en el criterio, aquí lo que estamos mostrando, colegas, dice: trabaja con orden durante el desarrollo de la práctica. Y así va descendiendo el nivel del criterio, ¿no? Bueno, ahí está la referencia. Bien, ahora quisiera mostrarles, ¿no?, un aporte, digamos, de cómo el estudiante se puede evaluar, ¿no? Entonces, digamos, ya está acabando el ciclo, ¿no? Y los docentes los evaluamos, pero también ellos, la ficha le llamamos la ficha de autoevaluación del participante. Se las vamos a mostrar en Word, ¿no?, para ir conociendo un poco esta propuesta. ¿En qué consiste la ficha de autoevaluación que se le podría entregar a cada uno de nuestros estudiantes para que ellos la evalúen, la respondan, y luego nosotros le transmitimos su resultado, ¿no?, para que ellos mismos saquen su propia conclusión, ¿no? Ustedes saben que hay varios tipos de evaluación. Lo que estamos viendo, lo que hemos visto hasta el momento, es un poco de la heteroevaluación, donde el profesor evalúa a los alumnos, ¿no? Pero ellos también se pueden evaluar. Ya, muy bien. Aquí estamos viendo un ejemplo de una ficha de autoevaluación del participante. Entonces, se le envía, si fuera virtual, ¿no?, se le envía a los estudiantes esta ficha, y si es presencial, se le entrega obviamente impresa, ¿no?, esta ficha de autoevaluación del participante, ¿no? Ponemos como ejemplo la asignatura que el profesor desarrolla, ¿no?
participante, ciclo y fecha, ¿no? Indicación, le decimos como introducción, esta es una prueba de su honestidad y de ser leal consigo mismo. A propósito de esto, estoy recordando, colegas, que en algunos sílabos en universidades extranjeras veo que hay un rubro en el sílabo sobre la prohibición del plagio, ¿no? Pero acá no he visto todavía ese rubro en nuestros sílabos. Inclusive se ponen algunas normas legales, ¿no? Sobre lo que significa, desde el punto de vista negativo, el plagio en la universidad. Y eso figura en algunos siglos en universidades extranjeras. Pero bueno, sigamos. Entonces aquí le ponemos, se presentan los indicadores de desempeño en una escala de 3 a 1. 3 totalmente de acuerdo, 2 de acuerdo, 1 en desacuerdo. Escriba en la columna correspondiente marcando solo una X. Y entonces esta ficha de autoevaluación comprende 3 saberes: el saber conocer con los indicadores correspondientes, el saber hacer con sus indicadores y el saber ser actitudinal. Entonces, los indicadores comprenden los 3 saberes. Regresemos. Vamos a regresar al saber conocer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué indicadores se proponen en esta ficha? El estudiante debe responder, ¿no? Él mismo se debe responder: presento mis ideas con argumentos sólidos, ¿no? Recordemos, vamos a bajar un poquito la ficha, ¿no? Para ver, ahí vemos, por ejemplo, que el puntaje 3 es cuando él está totalmente de acuerdo. 2 cuando está solo de acuerdo. Y 1 cuando está en desacuerdo. Por ejemplo, el primer punto, en cuanto al saber conocer, presento mis ideas con argumentos sólidos, ¿no? Si él está totalmente de acuerdo, ¿no? Que es un indicador para que él lo reconozca si lo tiene o no tiene esa capacidad, entonces pone 3, y etcétera, ¿no? Demuestro interés por actualizar mis conocimientos. Reviso y analizo oportunamente la agenda virtual. Expongo aportando soluciones durante la práctica. Luego pasa el estudiante al otro rubro, al saber hacer. Vamos a ver el saber hacer. El segundo punto, ¿no? Dice: realizo oportunamente los trabajos asignados al finalizar la sesión de aprendizaje. Participo en la agenda ejecutiva y prácticas grupales. Estamos en el procedimental, ¿no? En el saber hacer. El alumno se está autoevaluando. Desarrollo actividades extracurriculares relacionadas con la asignatura. Hago todo lo posible para mejorar mi rendimiento académico cada vez más. Organizo oportunamente mi portafolio estudiantil. Ahora, en cuanto al saber ser, ¿no? En esta ficha de autoevaluación del participante, vemos en el número 11, en el indicador número 11, demuestro inteligencia emocional durante el desarrollo de las sesiones de asignatura. 12, soy responsable con mis actividades académicas. 13, respeto el horario y las normas de la asignatura. 14, tengo la hidalguía de reconocer mis errores. 15, demuestro objetivamente mi voluntad de lograr una formación integral, ¿no? Entonces, esos promedios para el saber ser, saber conocer, saber hacer, los obtiene el profesor, ¿no? Después de cuando los estudiantes devuelven la ficha. Postdatum. Se propone aplicar la presente en la penúltima sesión, ya que en la última se procederá a informarles sobre los resultados y en la que cada estudiante generará su conclusión, ¿no? Bien, colegas, entonces, de esta manera estamos terminando la primera parte de nuestra sesión de hoy día referente a evaluación. Entonces, damos paso a un pequeño tiempo, por razones de espacio, ¿no? Para las preguntas, si hubiera, por favor, está la estación de preguntas abierta, para que ustedes se sirvan
formular algunas, o también transmitir algunas de sus experiencias, ¿no? Que es tan valiosa como todas. Sí, profesor, por ejemplo, el ejemplo que acaba de dar de los indicadores, a veces tiende a ser un poquito subjetivo cuando usamos adjetivos, ¿no? Registra adecuadamente, ¿no? Demuestra interés o es responsable. Entonces, ¿quién dice eso adecuadamente? ¿Adecuadamente para quién? Para el profesor, para el mismo estudiante, para quién. Lo mismo pasa a veces con las rúbricas que se utilizan a nivel de selección de personal, ¿no? Se viste adecuadamente, se expresa correctamente. ¿Para quién? Entonces ahí viene la parte subjetiva, porque el alumno puede decir, sí, para mí es adecuado, pero no para la profesora. O es cuando nosotros los profesores nos autodenominamos como los mejores profesores, o yo soy responsable, yo motivo a los alumnos, yo soy aquí, No, esperamos que los otros lo digan. Entonces, ¿hasta qué punto, profesor, podríamos tal vez, sugiero yo, como evaluadora, que mejoremos eso, ¿no? Que, digamos, no utilicemos adjetivos que podrían ¿no? Llegar a algo subjetivo, ¿no? O criterial, finalmente, para mí, para ti. Y en relación, profesora, a la competencia también, para terminar, ya no molesta, porque sé que hay muchas preguntas. Mi pregunta no era en relación, como dijo la profesora, a su experiencia, sino al cómo. Tenemos que decir, ¿no? Él desarrolla el proyecto, no solamente teniendo en cuenta esa base, sino analizando, por ejemplo, ¿no? Las demandas de la comunidad, porque ahí decía para satisfacerlas. Entonces, la competencia se caracteriza por el hacer, ¿no? En más tendríamos que ponerle mayor creditaje a la parte del hacer, del cómo. Es eso, profesor, y nuevamente agradecerle y felicitarlo por la forma en cómo usted nos está compartiendo su experiencia. Gracias, profesor. Muchas gracias, doctora. Muy amable por su valiosa intervención. Bien, vamos a pasar ahora al segundo momento de esta sesión, ¿no? Con el cual vamos a finalizar este ciclo de sesiones. Antes, recordándoles, estimados colegas, que a las 12:30 de esta mañana, a las 12:30, termina nuestra sesión para que ustedes se reciban responder un examen, una prueba parcial que, de manera virtual, ¿no? La prueba parcial se va a poder ubicar a las 12:30 y demora solo 30 minutos. A la 1:00, en punto de la tarde, se cierra el sistema. Entonces, eso significa que después probablemente ya no puedan ingresar sus respuestas. Entonces, esto como toda prueba que está programada para un tiempo determinado, no podemos acabarla en el momento que bueno, pensemos que es así, ¿no? Ya está todo planificado para que dure esos 30 minutos. Así que los invito a rendir la prueba en la parte final de esta sesión. Obviamente, lo que estamos desarrollando en este momento no está considerada en esa prueba, sino las 3 sesiones anteriores. Bien, vamos a entonces a continuar con el ejercicio. Una pregunta, por favor. Por favor, adelante, doctor. Le ruego que sea breve por el tiempo, factor tiempo. Muy brevemente, para mi perturbadora pregunta de cada clase. Hay varias cosas que son importantes. Yo no sé por qué, y me gustaría que lo explique, por qué hablan del tema de competencias cuando hablan de evaluación. La mayoría de capacitaciones a los profesores habla de competencias cuando hablan de evaluación y nos llenan 1.000.000 de formatos que tenemos que hacer y lo único que acaba es la idea de que tenemos que hacer 1.000.000 de formatos, 1.000.000 de papeles y llenar 1.000.000 de cosas, cosa que no existía antes. Cuando el tema de las competencias se convierte más en una forma de vivir, es un entendimiento de cómo vivo para poder enseñar, cómo es que logro conocer, cómo logro hacer, cómo logro ser. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, es yo que soy un creído de las rúbricas y de poder dar las cosas o decir las cosas antes de jugar un juego con reglas de juego. Y el saber ser implica mucho el tema ético, ¿no? Por ejemplo, ¿levantamos la mano para preguntar o nos tenemos que meter a la clase para preguntar? Porque hace rato que teníamos la mano levantada algunos, me parece, y no hay consideración y no se nos dijo, ¿no? O sea, métanse por favor para preguntar o levanten la mano. Yo creí que era levantando la mano, lo que el formato y la
la educación nos dice, ¿no? Las competencias no son papeles para llenar, es un estilo de vida, me parece, que debe optar el profesor antes de utilizarlo para enseñar y respetar las reglas de juego, ¿no? Como tomar examen el día que no les dije a los alumnos que era o cosas así. No lo sé, me parece más un tema de ser uno mismo con referencia a las competencias antes de hacer tantos papeles, ¿no? Disculpe la pregunta, doctor. No, doctor, le agradezco mucho su intervención. Cuando usted dice que hay 1 millón de propuestas, precisamente la suya es parte del 1 millón de propuestas, ¿no? Así como usted propone algo, otras personas también han hecho lo propio. Y como hemos dicho hace un rato, usted tiene la palabra, ¿no? Bien, pasemos ahora a la segunda parte de nuestra sesión de hoy día, ¿ya? Vamos a ver un tema que realmente es igualmente importante, ¿ya? Observemos la figura. Bien, esta figura nos induce a tratar el siguiente tema. Enseñar y aprender con inteligencia emocional, ¿no? La experiencia nos dice que la inteligencia emocional, la capacidad de inteligencia emocional, es un rasgo fundamental en el perfil del docente. Siempre ha debido ser así, pero ahora con mayor énfasis, ¿no? En este momento, en el siglo XXI, en el perfil del profesor competente, este es un rasgo que no debe estar ausente. Ahora bien, hagamos una introducción. Dado el poder y la inevitabilidad de las emociones en el aprendizaje y la enseñanza, así como la influencia que puede ejercer el maestro en los sentimientos de los alumnos, es esencial preguntar qué necesita tener y desarrollar el maestro a fin de maximizar el potencial para que las emociones respalden el aprendizaje y no que lo dificulten. La inteligencia emocional es un término útil para resumir lo anterior. Continuamos con la introducción. De manera convencional, un maestro lleva 2 cosas al salón de clases, igual de valiosas para los estudiantes. Una es el conocimiento en su materia, derivado del estudio, la investigación o la experiencia profesional. La otra son sus métodos de enseñanza y aprendizaje, la pedagogía del docente, como el modo de estructurar el contenido que se presenta de manera de fomentar la participación de los alumnos, el uso de materiales, entre otros. Sugiero que la inteligencia emocional sea el tercer componente no reconocido de lo que un maestro debe poder ofrecer a los estudiantes. Creo que, como profesores, debemos desarrollar y emplear inteligencia emocional para complementar el conocimiento de la materia y las habilidades pedagógicas que ya ofrecemos a los alumnos, ¿no? Si no utiliza la inteligencia emocional en su enseñanza, el valor de su conocimiento de la materia y su método de aprendizaje y enseñanza pueden verse seriamente disminuidos. Esto se representa en el diagrama que sigue, ¿no? Estamos observando, ¿no? Conocimiento de la materia, métodos de aprendizaje y enseñanza e inteligencia emocional, ¿no? O sea, hay una interrelación, ¿no? Entre los 3 campos, ¿no? Usar la inteligencia emocional tiene el potencial
de afectar de manera positiva muchos aspectos de su trabajo como docente. Por ejemplo, muchos problemas con la disciplina pueden atribuirse a cómo los maestros responden a o ignoran a los sentimientos de los alumnos. Es menos probable que los estudiantes abandonen los cursos si tienen mejores relaciones con los profesores, y para que haya un aprendizaje reflexivo, efectivo, el uso de la inteligencia emocional es un prerequisito, ¿no? El maestro que pone atención a la dimensión emocional de la experiencia en el salón de clases tiene más probabilidades de desarrollar un estado en sus alumnos que conduzca al aprendizaje con una mayor posibilidad de que estos se comprometan, estén motivados, seguros, listos para colaborar, ¿no? Y sean constructivos, creativos y fuertes. Bien, después de esta introducción, ¿no?, que se ha leído, entremos al punto central. ¿Qué es la inteligencia emocional? Veamos a lo que dice Goleman, ¿no? David Goleman. Es la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros. Las habilidades que integran la inteligencia emocional incluyen el autodominio, la persistencia y la habilidad para motivarse a sí mismo. Otro autor, Mayer y Salovey. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que explican cómo las personas perciben y entienden sus emociones y las de otros, variando en su exactitud. Barón, la inteligencia emocional es una serie de capacidades no cognitivas, competencias y habilidades que influyen en la habilidad de tener éxito, cubriendo las presiones y demandas del medioambientales. Miren, a propósito de Barón, ¿no?, estimados colegas, estoy recordando, ¿no?, que Barón diseñó un test internacional, reconocido internacionalmente, que se conoce como el test de Barón, ¿no?, que sirve para medir la inteligencia emocional, ¿no? Mi equipo de investigación en didáctica universitaria realizó un trabajo, ¿no?, sobre este tema, ¿no?, en la cual tuvimos la oportunidad, ¿no?, de aplicar el test de Barón. Y qué interesante, mire, en realidad este es un punto que amerita un poquito de diálogo, ¿no es cierto?, sobre la aplicación del test de Barón. Nosotros nos preguntamos siempre, ¿no?, en la universidad y de manera especial en mi facultad, ¿no?, mi facultad de educación, ¿no?, en mi gran facultad, querida facultad de educación, nos preguntamos, ¿acaso los estudiantes que ocupan los primeros puestos al terminar el semestre igualmente tienen un alto nivel de inteligencia emocional? Y por otro lado, los estudiantes que están en la otra cara de la moneda, ¿no?, por sus resultados negativos, etcétera, ¿es que acaso son analfabetos emocionales? Entonces, esos puntos nos interesaba bastante, ¿no? Entonces, mi equipo, después de estos preámbulos, ¿no?, empezamos a trabajar, ¿no?, sobre el tema. Y se aplicó el test de Barón, etcétera, etcétera, se evaluó, ¿no?, el test, ¿no?, etcétera, etcétera, y al final lográbamos lo que esperábamos, ¿no?, demostrar que efectivamente los estudiantes que obtienen altos resultados, por lo menos en la muestra pasó esto, ¿no?, altos resultados al final del semestre, ¿no?, tienen un alto puntaje en la inteligencia emocional al aplicarles el test de Barón, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las competencias emocionales que debe demostrar el profesor durante la sesión de aprendizaje, ¿no? Nuestro tema es
enseñar y aprender con inteligencia emocional. Un docente que no demuestra competencia emocional tendrá éxito en la docencia. Un docente que por X motivos, ¿no?, siempre está discutiendo con sus alumnos, con sus estudiantes, ¿no?, como dicen algunas personas, de tantita cosa, ¿no? Al final, los estudiantes van a aprender estratégicamente y se van a llevar la imagen del maestro como un modelo en su carrera profesional. Entonces, eso también pasa por una autoevaluación de nosotros mismos, ¿no? De nosotros mismos. Una primera competencia emocional, ¿no?, que según Martínez, Cristóbal Martínez es un gran psiquiatra cubano, que no hace mucho publicó un trabajo sobre consideraciones sobre la inteligencia emocional, ¿no? Lo estuve leyendo anoche nuevamente, porque me parece fascinante la obra, ¿no?, y la leo una que otra vez porque es muy interesante. Martínez, ¿no?, este autor, ¿no?, cubano, menciona que la primera competencia emocional que debemos demostrar, especialmente los docentes, en el caso nuestro, universitarios, es el autocontrol. ¿Usted tiene capacidad de controlar sus propias emociones o no las tiene? Esa es una primera pregunta que nos podemos hacer. ¿Tenemos capacidad de autocontrol? ¿O decimos todo lo que tenemos que decir sin medir las consecuencias? ¿No? Entonces, eso amerita una reflexión, ¿no?, especialmente en el campo de la docencia, porque estamos entre docentes, ¿no? Otra competencia que nos dice este autor, este investigador, es la confiabilidad e integridad. Al enseñar, nosotros debemos demostrar, dice el autor, ¿no?, debemos demostrar plena integridad. Tenemos una frase para practicar todos los días, una frase de hace siglos, o de hace años, para ser más corto. El maestro educa con el ejemplo. Si usted desea contribuir a lograr un profesional íntegro, empecemos por preguntarnos, ¿lo soy? Como docente, ¿soy una persona íntegra? ¿Pueden confiar en mí? Otra competencia, adaptabilidad e innovación. Por ejemplo, ¿tenemos capacidad de empatía? ¿Me pongo en la situación de la otra persona? Etcétera. Estoy renovando mis conocimientos constantemente, o mis actitudes las estoy mejorando, si fuera el caso. Una competencia también emocional, ¿no? Otro punto. Tengo mi propia manera, mi manera personal de tratar a mis estudiantes o a mis colegas, o selecciono, ¿no? Selecciono quién sí, quién no. O tengo la capacidad de relación interpersonal de manera fluida. Entonces, estas competencias emocionales son parte del perfil que el docente universitario, ¿no?, debe demostrar dentro y fuera de la universidad. Más aún, si nosotros, como miembros de la comunidad sanmarquina, pertenecemos a una universidad que tiene prestigio internacional, ¿no?
dentro del Perú y fuera de él, ¿no? Me consta, ¿no? No lo digo porque se me ocurre, porque me identifico mucho con nuestra universidad, con muchos de ustedes, todos nos identificamos con la universidad. Bien, después de las competencias emocionales, entonces vamos a recordar las 7 S's, palabras o términos o capacidades que comienzan con S para ser competitivo. Las 7 S's de la persona competitiva y feliz emocionalmente pueden ser motivo de práctica constante. Entre ellas, ¿no? Es saludable, ¿no? Entonces, es una persona que siempre ve con optimismo la realidad y el futuro. No la ve con pesimismo, ¿no? Que todo está arruinado, que ya esto se va a acabar. Entonces, imagínense, ¿no? Con esa forma de pensar y de actuar, qué pena, pues no podemos avanzar mucho, ¿no es cierto? Segundo, otra S, sereno. Tenemos serenidad ante una situación inesperada, reaccionamos de manera ecuánime o perdemos el control, ¿no? Muchas veces nos hemos encontrado con personas, ¿no? Fuera o dentro de la universidad, nos hemos encontrado con personas que son sumamente conflictivas, ¿no? Que ahora muchos autores les llaman las personas tóxicas, ¿no? Cuando estamos frente a una de estas personas, ¿mantenemos la serenidad o también caemos en esa situación, ¿no? de perder nuestro control emocional? Entonces, ¿tenemos serenidad ante una situación adversa? Igualmente, sincero, ¿en qué momentos somos sinceros? ¿No? Solamente en algunos momentos y en otros cambiamos, o siempre somos sinceros. La sinceridad está ligada con el respeto, ¿no es cierto? Yo puedo ser sincero, pero debo expresarme con términos que no hieran, ¿no? A la persona que me escucha, o al estudiante, más aún, a los jóvenes, ¿no? Que me escuchan. Si un estudiante se equivoca, por eso sosteníamos, ¿no? En la sesión anterior, que cuando un estudiante se equivoca, hay que llamarle la atención de manera discreta. Una vez que ya todo se retira, que todos los estudiantes se retiran, le podemos decir lo que hacemos en la experiencia, ¿no? Le podemos decir que se quede un ratito para conversar con él y conversamos un rato, ¿no? Para persuadirlo que cambie su actitud, ¿no? Etcétera. Entonces, de esta manera, él también nos va a responder con mucho tino, con mucho tacto. Pero si un profesor, un docente, ¿no? Le llama la atención en voz alta a sus estudiantes, ¿no? Sobre todo a aquellos que se equivocan, porque llamémosle así, ¿no? Que se equivocan. Entonces, lo hace caer en ridículo, entonces la autoestima del estudiante va a ser dañada. Y como ser humano merece mayor respeto, como todos los seres humanos. Otra S, sencillo, ¿no? La sencillez no nos quita nada, no perdemos nada con ser humildes, con ser sencillos. Yo puedo haber estado en muchos países, muchos estudios, diplomas, medallas, pero eso no me da ninguna autoridad para ser un tipo soberbio, ¿no? Pedante, que vivo en una burbuja de fantasía, ¿no? No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que los seres humanos debemos ser sencillos, ¿no? Es más, si estamos dentro del hogar, somos uno más del hogar, ¿no? Entonces hacemos cualquier tarea que corresponda a la tarea doméstica. Bueno, no sé, es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que es importante la sencillez, la humildad, ¿no? Simpático, no me refiero al aspecto externo, ¿no? Sino al aspecto interno, o sea, caer bien, ganarnos el afecto, ¿no? De las personas que nos rodean. Nosotros no podemos imponer, a veces nos encontramos con personas que quieren imponer sus puntos de vista y el que no les hace caso o que no lo sigue o que no la sigue, ya es su enemigo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Entonces, nadie puede exponer su punto de vista
porque se ganan enemigos. Entonces, por eso creo que es importante, amigos, colegas, ¿no? Colegas, subrayo, ¿no? Demostrar estas características de la competitividad, ¿no? Servicial, otro término que también es importante tener presente, ¿no? El ser servicial, el ser colaborador, listo para apoyar al que me necesita, ¿no? Entonces, creo que es importante demostrar apoyo en todos los niveles con la persona que nos necesita, ya sea para quien esté arriba o para quien esté abajo, ¿no? Yo creo que es igual, ¿no? Todos tenemos el mismo valor como seres humanos, ¿no? Todos merecemos respeto, atención, etcétera, ¿no? Y sinérgico, ¿no? Estar dispuestos a colaborar en el grupo, ¿no? No podemos ser personas que solamente pensemos primero en nosotros, segundo y tercero solo en nosotros, y lo demás, ¿qué? Los demás colegas, ¿no? Que rodean. Por eso es importantísimo, en la medida del tiempo disponible, por supuesto, que hayan reuniones de profesores, ¿no? En las diferentes cátedras, ¿no? En la escuela, ¿no? Según el caso, ¿no? Depende de la facultad, o de la escuela, etc. Reuniones de departamento, ¿no? Por cátedras o por áreas, no sé, ¿no? Para integrar los trabajos, los puntos de vista, las experiencias de los profesores. Miren, el ser humano, en cuanto a la educación, es un ser que necesita educarse toda la vida. ¿Acaso no es verdad, ¿no, estimados colegas, que actualmente miles de adultos cometen una serie de errores que nos llevan a la conclusión que están pésimamente formados desde el punto de vista axiológico? ¿Acaso no es verdad? Entonces, ¿qué ha pasado con estas personas que tienen un nivel alto en cuanto al académico? Inclusive en cuanto a lo procedimental. Pero y en cuanto a lo afectivo, en cuanto a los valores, ¿dónde estamos? Bien, entonces la tarea es muy grande. Nosotros tenemos que demostrar como docentes universitarios, si queremos, si deseamos, si tenemos la voluntad más sincera de contribuir a formar profesionales altamente competitivos, comencemos por autoevaluarnos. ¿Tengo autoridad para formar una persona íntegra? Vamos a ver ahora las capacidades de un líder con inteligencia emocional, ¿no? Primera capacidad, ser la fuente inspiradora, el que da el punto de partida, ¿no? Ser la fuente inspiradora, el que organiza, el que propone, el que reúne, el que conversa con los amigos, con los colegas, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para cambiar esto, para mejorarlo? Queremos que tal o cual situación cada vez esté mejor, ¿no? ¿Cómo podemos aportar? Demostrar optimismo, ¿no? No pesimismo, porque el pesimismo más bien agrava las situaciones, ¿no? Avancemos. Segundo, poseer un pensamiento innovador, ¿no? Poseer un pensamiento innovador, ¿no? Veamos el tercer punto, las de capacidades, ¿no? Reconocer sus sentimientos y los de los demás. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que pensar en los colegas, ¿no? En los amigos, en nuestros estudiantes, en cuanto a mediante la empatía, ¿no? ¿Qué sentimos por los demás? ¿De qué manera podemos ayudarlos, ¿no? Una actitud optimista aún frente a los fracasos.
Si tenemos un problema y podemos compartirlo, ¿no?, con los colegas o con los amigos, ¿no?, ante un fracaso, que pueden que nos ayuden a resolverlo, ¿no? Pero no, a veces uno dice, no, pero ¿por qué voy a contar mis problemas? ¿No? ¿Por qué? Porque de repente te pueden ayudar a solucionarlo, ¿no es cierto? Entonces es importante contar, sino qué clase de amigos son, o qué clase de colegas, ¿no? Creo que es importante esa hermandad que tiene, a veces es mal interpretada, ¿no? Cuando alguien quiere, digamos, ¿qué le puedo decir? Llegar a las personas, tratándolo de la mejor manera, entonces a veces eso parece extraño, ¿no?, en algunos medios, ¿no? Ser consecuente con lo que piensa, ¿no? Entonces debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Cada uno es libre de pensar como cree conveniente, perfecto, pero en los hechos tenemos que demostrar nuestro éxito, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante, ¿no?, demostrar, ¿no?, la efectividad o la eficiencia de nuestro trabajo. Mantener una energía constante y motivadora, ¿no? A ver, en este punto me gustaría escucharlos, estimados colegas, ¿no? Mantener una energía constante y motivadora, ¿no? ¿Algún ejemplo podríamos poner en esta capacidad, para demostrar esta capacidad? A ver, ¿quién se anima a aportar Claro, experiencia? Adelante, doctora, le escuchamos con todo gusto. Adelante. Sí, profesor, realmente que si uno no tiene esa energía diaria, así dictemos 3, 4 cursos, constante, motivadora para el alumno, realmente en estas épocas y actualidades, teniendo la experiencia que podamos tener, yo sé que varios van a compartir experiencias, los alumnos están viniendo, doctor, y están muy bajos de energía, toda vez que en las noches se están quedando muchos. He hecho una pequeña encuesta con mis alumnos con estos juegos estos juegos en línea. Entonces llegan a la clase cansados, a la primera hora de clase sí están cansados, entonces uno tiene que llegar con esa energía fuerte. Buenos días, ¿cómo están? Constante, motivar, entrar con motivación a la clase para poder despertar en ellos el interés de lo que podamos generar. Definitivamente tenemos que tener siempre esa energía, y eso significa dejar de lado todas nuestras necesidades, prioridades, qué sé yo, para poder entrar a nuestros alumnos con esto que está pidiendo, ¿no? Claro, muy amable, doctora, gracias. Gracias por su valioso apoyo. ¿Alguien más? A ver, colegas, a ver quién ha levantado la mano, por favor. Veo una manito levantada, PC dice. ¿O otra persona, a un otro colega? Sí, adelante, por favor. Disculpe, doctor, no le escuchamos, una voz muy bajita, se escucha su voz. Ahora sí, me Un parece. poquito. No, sigue siendo baja el volumen, bajo el volumen. Aló, ahora. Si está un poquito mejor, casi sigue baja la voz. De repente por ahí... De repente, sí. A ver, voy a tratar de entonces hablar un poco alto. A ver, adelante, le escuchamos, doctor. Con relación a ese punto 6 que dice, ¿no?, que debemos mantener nuestra energía constante, ¿no?, y motivadora. Aunque vivimos momentos difíciles en varios aspectos de nuestro desarrollo social y económico, pues definitivamente que los muchachos están bastante desmotivados, bajo de energía, porque dedican mayormente a unos a laborar y encima otros también le dedican mucho tiempo al celular. Entonces, como usted sabe, eso origina cansancio, desgaste de energía, a veces un poco innecesario de los alumnos. Pero ahí los profesores, como usted estaba explicando, ¿no?, los profesores tenemos una labor, una gran labor para poder sacar adelante a los muchachos, motivándonos de una o de otra o de varias formas, ¿no?, para poder salir adelante. Eso es lo que quería un poco acotar, doctor, o maestro.
Ya, doctor, muy amable. Sí, pues efectivamente el celular es una tentación, ¿no? Para todos, no solamente para los estudiantes. Pero insisto y mantengo mi punto de vista, con el respeto de ustedes, amigos o colegas. Ese es un reto para nosotros, ¿no? Particularmente lo asumo así cuando estoy frente a mis estudiantes, ¿no? ¿Cuál es mi reto? Demostrarle a los estudiantes que lo que les voy a enseñar esa mañana, esa tarde o esa noche es más interesante que lo que puedan encontrar en el celular. Y para esto tengo que prepararme bien, ¿no? Tengo que prepararme bien en todos los detalles, ¿no? Para, digamos, lograr que el alumno, digamos, no pierda el interés por mi clase, ¿no? Bien, gracias, doctor. A ver, ¿alguien más desea, algún otro colega desea participar? Veo una manito PC levantada, pero no sé, no me contestan. Sí, profesor ¿Arregló Candela. su volumen? Doctor, ¿arregló su volumen? Disculpe, ¿sí? Sí, le escuchamos mejor, creo. Adelante, doctor. Profesor Candela, Sí, adelante. ¿puedo intervenir? Quiero poner la mano, pero no sale aquí en mi... Ya, no sale ya. en la manito. Adelante, con todo gusto. Yo creo por favor, que esa... adelante. Le escuchamos. Sí, yo creo que ese punto de energía constante y motivadora, si bien, bueno, abarca al alumno, pero es básicamente para el docente, ¿no? Que el docente un día, supongamos, o varios días venga con ese punto en forma positiva y al día siguiente o los días siguientes venga en el otro extremo sin demostrar ninguna de esas capacidades. Eso es lo que va a perturbar tanto al alumno como a él mismo. Su capacidad de líder ya se viene abajo, ¿no? Entonces, yo creo que ese punto se refiere a que el docente, el profesor, mantenga con regularidad esa energía constante y motivadora, ¿no? Yo sé que en eso influye mucho, como ya lo han planteado, la situación socioeconómica, problemas que nunca faltan, pero el profesor en todo momento debe de mantener esa regularidad en ese punto, ¿no? En esas condiciones. Claro, como bien dicen algunos colegas acá en el chat, digamos, lo que el alumno percibe en el profesor es muy importante. Si el alumno, el estudiante, el discente ve en su profesor un profesional optimista, ¿no? Con entusiasmo, con ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, él quizás también, ¿no? Va a sentir lo mismo. Por eso es que nosotros, toda la problemática que podamos tener de otra naturaleza que no sea la académica ni la pedagógica, etcétera, debemos dejarla fuera, ¿no? Podemos tener problemas, como es natural, ¿no? ¿Quién no tiene un problema? ¿No? Quizás muchos. Pero eso afuera. Adentro, yo tengo una gran responsabilidad. Entonces, en ese sentido, creo que hay que diferenciar, ¿no? Distanciarnos de aquellas situaciones que pueden perturbar mi desempeño como docente, ¿no? Mi trabajo como docente universitario debe estar preparado, debe estar organizado, planificado para el éxito. Entonces creo que en esa medida estaremos contribuyendo a lograr a lo que nos dice el modelo educativo de nuestra gran universidad, ¿no? La formación integral del futuro profesional, ¿no? Bien, vamos a invitar entonces a otra persona, ¿no? Para que, digamos, participe. Pero antes vamos a avanzar un poquito, vamos a retomar otros puntos que ya estamos ya finalizando, amigos. Profesor, después participo, ¿ya? Discúlpeme un segundito, Yo doctora. quería agregar algo.
Mil disculpas, doctora. Permítame. Ya siga nomás, y después participamos, pues, Sí, para, ya, sigo, para ver doctora. nuestro caso Ya, incluido dentro de esta ya, propuesta ya, de la doctora. inteligencia emocional. Ya, Ya, perfecto. Ya, doctora, muy amable. Gracias. ya. El otro Yo igual. punto, el punto 7, doctora. valorar, gracias, doctora, valorar las diferencias individuales, ¿no? Otro punto del líder, estamos viendo las características del líder con inteligencia emocional, valorar las diferencias individuales. Otro punto, manejar las sutilezas de la comunicación interpersonal. Excelente, está todo muy bien. Aplicar, ¿no? Aplicar el buen humor. Mire, qué interesante, ¿no? Aplicar el buen humor, ¿no? Ajá. Esto significa que, ¿por qué no hacer una bromita en la clase, ¿no? Para romper la tensión, ¿no? Pero que si un profesor, pues, entra todo solemne a la clase, ¿no? Donde los estudiantes le tienen miedo, no respeto, miedo, ¿no? Entonces el profesor entra solemnemente a la clase, muy serio él, ¿no? Y implica, ¿no? Y con una voz autoritaria, ¿no? Que nadie puede interrumpirlo por ningún motivo, ni levantando la mano, ni bajándola, etc. Entonces, ¿qué pasó, no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en cada minuto que pase nuestra sesión de aprendizaje. 10. No intentar sobresalir por encima del equipo de trabajo. O sea, hay unas personas que buscan el protagonismo a como dé lugar, ¿no? Y eso también no es lo más recomendable, ¿no? Todo en su momento, todo llega solo. Los premios, los reconocimientos de nuestros estudiantes, todo llega solo. El profesor jamás le va a pedir a un estudiante o a la institución que le otorgue un reconocimiento. Por favor, eso cuando se va, eso no se da. Eso viene solo, ¿no? Por el buen camino. 11. Ser motivo de respeto, justamente lo que decíamos, ser motivo de respeto y no de temor. El respeto se gana, ¿no, colegas? El respeto se gana poco a poco. No se impone. No se impone. Entonces, no debe haber, por eso, una relación vertical entre el docente y el estudiante. Debe haber una relación horizontal de mutuo respeto. Aplicar correcciones y recompensas contingentes, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Corregir en el momento oportuno, reconocer en el momento oportuno, ¿no? Si un estudiante se equivoca, perfecto, hay que conversar con él, seguir el camino más estratégico para llamarle la atención, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Y si un estudiante tiene éxito, también hay que reconocerlo, ¿no? Felicitarlos. Es más, por ejemplo, en la asignatura que yo desarrollo, yo le digo a mis estudiantes, miren, jóvenes, el estudiante que alcance el primer lugar en el orden de méritos tendrá un reconocimiento del profesor, ¿no? Llámese un documento, etcétera, donde el profesor reconoce, y esto te va a servir en tu hoja de vida en el pregrado, ¿no? O sea, no, porque a veces el diploma cubre muchas cosas que han pasado en la historia académica del estudiante, ¿no? Entonces, es bueno no solamente contar con el diploma de egresado, sino también con otros reconocimientos que él haya obtenido durante su carrera estudiantil, ¿no? Durante su formación estudiantil, ¿no? Ser modelo de aprendizaje. Entonces, este es otro punto del líder, ¿no? Que siempre está enterándose, estudiando, conociendo qué pasa en el país, ¿no? Qué pasa en otras universidades, en caso nuestro, y por qué no, qué pasa en el mundo, qué pasa en otras universidades, ¿no? ¿Qué está pasando ahorita en la Universidad de Santiago, en Chile, o en Buenos Aires, o en la de San Pablo, o etcétera, en la de Valencia, etcétera, ¿no? Bien. Bien, amigos, entonces hemos revisado algunas características del líder, ¿no? Y termino con mucho afecto y estima para ustedes, colegas, con esta frase generada en base a la experiencia del profesor que habla. El mejor premio para un maestro es vivir en el corazón y obra de sus alumnos.
Bien, pasemos ahora entonces a la estación de preguntas en estos breves minutos antes de darles pase a las autoridades para que ustedes puedan ubicar la prueba parcial que está diseñada por el profesor que habla para ustedes y ser desarrollada en 30 minutos, ¿no? Bien, creo que un par de preguntas nada más podríamos hacer. Les ruego, por favor, que sean lo más concretos posibles. La doctora Lourdes me parece que está con la manito levantada. Aquí la veo en el Sí, escritorio. doctor. Mire, Sí, adelante, solo comentarle que Carl Rogers, en su propuesta de las actitudes docentes, actitudes pedagógicas, nos indica varias de ellas, pero tomando lo que usted menciona, que nosotros al ser seres humanos tenemos problemas, ¿no? A veces dejamos a los niños en casa con fiebre, qué sé yo, y problemas en el trayecto. Entonces, él lo que menciona es que seamos exactamente, dicen, ser de una sola pieza, ¿no? Que seamos consecuentes. Podemos llegar a clase y decir, miren, estudiantes, he llegado tarde porque hubo este problema, ¿no? O estoy con dolor de cabeza, me siento mal, pero vamos a tratar de mejorar, ¿no? La situación. No es que la función debe continuar, somos seres humanos. Esa es la propuesta de Carl Rogers con la que quería compartir con usted, doctor. Eso. Sí, sí, claro. Conozco los trabajos de Carl Rogers, quien ha propuesto especialmente la pedagogía personalizada, ¿no? Pero, claro, es verdad, es verdad. Hay problemas que son tan fuertes que alteran toda la psiquis del ser, ¿no? Es verdad. Sin embargo, creo que más bien estando frente a los alumnos va a atenuar esa situación, ¿no? Por eso, creo que es necesario una demostración de fortaleza y de autocontrol. Llama a la secretaria. Pregúntale por el examen. Bien, ¿alguna otra pregunta? Adelante, doctora. A ver, colega, lo que usted ha explicado. a ver, la doctora Juan, me parece Marta Juan, veo una manita levantada. Sí, adelante, Sí. doctora, la escuchamos. Primero, para felicitarle, es usted un maestro. Muy interesante su clase. Y de lo que quiero rescatar de lo último es la personalización. Yo hago personalización, conozco a mis alumnos en su vida personal, en su laboral, en su conocimiento, habilidades, destreza, uno por uno. Nos cuesta un trabajo, pero mire, logra una conexión de que estamos interesados en apoyar, en ayudar, y el profesor tiene que ser un líder de líderes. Como usted decía, provocar la autorrealización del alumno, que él disfrute la clase, y algo más, el profesor debe ir a la clase con un diseño, pero allí construye con ellos, además, la clase, o sea, incorpora ideas que van a mejorar la clase que él ha diseñado. Entonces todos se sienten partícipes del saber y hacen más de lo que uno piensa. Realmente tenemos San Marcos, una población estudiantil con un nivel de inteligencia, y nosotros solo tenemos que quererlos, amarlos, que eso es lo que hace un docente. Y yo por eso, para mí, mi respeto, mi saludo a los profesores que aprenden pedagogía y todas estas teorías que hoy día nos está llegando a través de usted. Pero en la experiencia, le digo, hay que personalizar, sí lo podemos hacer, y podemos llegar a ellos finalmente y romper esquemas. Hay que cambiar, por ejemplo, yo no tomo ni parciales ni finales, sino desde el primer día cada clase es una autoevaluación, y al final se va de menos a más, y entre ellos se ayudan, y identificamos quién está menos para que el que sabe más también lo apoye, y que haya, o sea, es la libertad, el lado humano y la motivación del profesor, que tiene que permanentemente, como usted lo dice, ser un líder, pero líder de líderes, o sea, provocar que ellos también sean parte activa en el proceso. La doctora, muy amable. Gracias por su valioso aporte, doctora. Gracias. A ver, colegas, ¿alguien más? El doctor Fernandini, me parece que desea participar. Adelante, doctor, le escuchamos. Sí, profesor, muchas gracias por la oportunidad. No sé si logra escucharme. Sí, doctor, con todo gusto. Por ¿Aló? favor, adelante. ¿Logra Sí, doctor, escucharme? Sí, lo escuchamos, doctor. Adelante. Sí, solamente quería hacer unos comentarios, ¿no? Sería hacer unos comentarios por las... Primero, agradecer por este tipo de actividades que siempre uno piensa a poder mejorar sus conocimientos, y
Y bueno, tener en cuenta de que cuando evaluamos en las enseñanzas que hacemos, no es lo mismo la pedagogía en niños que enseñar a adultos, donde está la persona ya con ideas preconcebidas. O sea, es un poquito más difícil de entender y ver eso, ¿no? Ese es como un comentario. Se fue el audio, doctor. No, ya no le escuchamos. Bien, gracias, doctor Fernandini, por su aporte. Se ha interrumpido el audio del doctor Fernandini. Pasemos entonces a la doctora Alcántara. Adelante, profesora, le escuchamos. Buenas, gracias, doctor. ¿Qué tal? Adelante. Hemos escuchado diferentes actividades, pero por ejemplo, en mi experiencia, yo cuando enseño muy temprano, a las 8 de la mañana o de inicio a las 7 de la mañana, obviamente encontramos alumnos cansados y hacer una actividad bastante dinámica. Lo que tenemos que aprender son metodologías como, más que nada, esas actividades de impro. Yo, por ejemplo, le pongo la improvisar los primeros 15 minutos, darles un poco de alegría, porque como dijo una profesora, que despertarlos. Obviamente a las 7 de la mañana todos estamos un poco medio cansados, ellos se levantan muy temprano, vienen de muy lejos, entonces el consejo es romper esquemas, como muy bien ha dicho, pero ¿cómo? Dándoles, de repente ¿cómo les digo? A ver, levántense todo en pie y generen por ejemplo, un lema de liderazgo e innovación. ¿Qué equipo lo dice mejor? Los divido en equipos porque ellos saben que trabajan en equipo. Entonces eso les genera un poco de entusiasmo. Efectivamente, ahora tienen el celular, en otros tiempos tenían otras actividades que les pueden quitar la atención de nuestra clase. Ese reto viene de años, ahora de repente tenemos la tecnología. Tengo muchos alumnos, por ejemplo, que están googleando y entonces, ¿qué cosa tengo que hacer yo para llamar mejor su actividad? Y hay también un momento de googleo. Hay un momento en el cual ellos tienen que investigar y ese es su momento. Sí hay un reto muy importante, por ejemplo, nuestros alumnos vienen cansados, a veces trabajan en la noche, algunos son padres de familia. Entonces, mi consejo es, estimados, que juguemos con ellos al inicio en esta clase. A veces por la edad, por el cansancio que nosotros tenemos, pero tenemos que ser muy activos cuando ellos, cuando lo haces eso, los chicos se vuelven mucho más activos, mucho más intensos a recibir. Y otro es que ellos sean los protagonistas de la clase. Yo inicio, por ejemplo, también aparte, les dejo la clase el día siguiente. Chicos, ahora les toca exponer. ¿Quién es el más creativo? ¿Cómo han hecho su clase con TikTok? Por ejemplo, y me traen su video de 1 minuto que han subido en TikTok su clase y ellos son los protagonistas. Se despiertan, están alegres y están aprendiendo. Son 2 tips que yo tengo y que les transmito, con el cual me funciona bien. Obviamente depende de la clase, ¿no? Es para transmitirles algunas didácticas que tengo. La doctora, muy amable. Bien, colegas, para mí ha sido muy grato, gracias a los señores profesores, colegas que han participado, ¿no? Y a ustedes también en general que han asistido a estas sesiones virtuales de didáctica universitaria. Bien, ya tenemos las 12:30, ¿no? Hora fijada para el inicio del examen. Me dicen las autoridades que por el correo van a enviar, por el chat van a enviar... Ya está Ya empezó. Dice que al correo de ustedes les ha llegado el link para que ubiquen el examen, ¿ya? En el chat también está el link, ¿no? Para que ubiquen el examen. O sea, tienen 2 caminos, en sus correos o en el link. Pueden comenzar el examen, estimados colegas, deseo que tengan el mayor éxito en el mismo. Tienen solo 30 minutos para resolverlo. Adelante y éxito en los resultados de la prueba. ¿Ya? Permiso. Doctor Candela, una pregunta. ¿Nos tenemos que desconectar de su presentación o seguir en la presentación? Eso es lo que no sé. Pueden seguir acá, ¿no? Pero al margen del examen, ¿no? Que deben resolverlo. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Muy amable. Excelente ponencia. Gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Para dar el examen. Conferencia. Estoy teniendo problemas para ingresar a llenar el formulario.